Difusión de información, también lo van a ver con Marisol. Trata sobre redes e internet. Y a nosotros nos toca el almacenamiento y recuperación de la información. ¿Por qué hablamos de almacenamiento y recuperación de la información? Porque todos los datos que se capturan en un sistema de información no se procesan en el momento. Se almacenan, se guardan en algún lado. Y después, horas, días, meses o años después, esos datos se procesan y se convierten en información. Por ejemplo, para que ustedes tengan un título universitario pasan años, 4 años. Vamos a ser optimistas, 4 años. La información de las materias que ustedes fueron aprobando, los parciales, las calificaciones, las cooperativas, el plan, etc., se va almacenando en bases de datos. ¿Para qué? Para que después de algunos años, cuando ustedes se reciban, se les pueda dar el título. Es decir, que la información se va ingresando al sistema y se va guardando. Eso se lo llama persistirlo. Se lo persiste en algún almacenamiento. ¿Para qué se lo guarda o se lo persiste en un almacenamiento? Para poder recuperarlo más tarde. Si no, yo apago la computadora y pierdo toda la información que ingresé. Para que no se pierda esa información, se guarda de manera prolija y organizada. ¿Qué es un sistema de información y en qué consiste el sistema de información? Vamos con un par de definiciones. Un sistema de información, la definición clásica dice que es información precisa y oportuna. ¿Qué significa precisa? Que la información tiene que estar libre de errores. Y oportuna significa que la información se debe poder obtener en tiempo y forma. Dos conceptos importantes, precisa y oportuna. ¿Sí? Bien. Para poder entender el estado de situación actual, tenemos que saber cómo venía la cosa hace algunas décadas atrás. Todo esto del almacenamiento de información va cambiando constantemente, pero cuando arrancó el tema de la informática, uno de los problemas grandes que teníamos estaba justamente relacionado con el almacenamiento de los datos. ¿Qué pasaba al principio de la informática? Yo les comenté en algún momento, no sé si lo recuerdan, creo que se los comenté, que los primeros equipos informáticos que se desarrollaban, hablando de computadoras, eran fabricados por empresas que fabricaban computadoras, IBM, Dell, Macintosh, etc. Se lo vendían a las empresas y para poder venderles una computadora les entregaban, les regalaban un software. Entonces IBM te vendía un sistema 36, una S400, una computadora más o menos potente y te daba un software para que lo puedas usar. Es decir, el software era un agregado al equipo que vos comprabas. Algo así como ahora cuando compras un celular. Cuando vos compras un celular, el sistema operativo ya viene, ya te lo dan, forma parte del celular que estás comprando. ¿Se entiende eso? Vos compras un celular, pero ya viene con un sistema operativo. No te lo venden aparte del sistema operativo. Con las viejas computadoras pasaba eso, vos comprabas una computadora, el hardware, y te daban un software para que utilizaras. ¿Y qué pasaba en ese momento? Pasaban cosas extrañas, porque vos quizás comprabas una computadora de una marca, de un proveedor, y te daban un sistema de, no sé, inventarios o de producción. Y después comprabas otra computadora de otra marca y te daban un software de liquidación de sueldos. Y comprabas otra computadora porque tenías plata y el departamento necesitaba para ventas o para compras, y te daban un software para manejar la parte de compras. Entonces en la parte de producción o de inventarios tenías un software que manejaba los inventarios, y la PC que estaba en el departamento de compras, que en general eran computadoras más o menos grandes, con terminales bobas porque estaban conectadas, pero no tenían capacidad de proceso. Eran simplemente un teclado y un monitor conectados a una computadora que hacía el proceso.
tenían su propio sistema para manejar, por ejemplo, la relación con los proveedores y compras. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Pasaba que como eran diferentes hardware, con diferentes sistemas operativos y diferentes software, esos software no se conectaban entre sí, no se entendían entre sí. Hablamos en esa época de los sistemas independientes. ¿Por qué independientes? Porque no eran independientes, eran equipos que estaban separados o aislados del resto porque no existían los sistemas de telecomunicaciones tampoco. Entonces imaginemos una gran empresa, un edificio grande, 4 o 5 departamentos, 4 o 5 computadoras nada más, porque no había mucho más. Y en cada piso o en cada área había una computadora con un encargado de cómputos, que se encargaba de agarrar planillas, tipearlas, la famosa tarea que tenían los data entry, gente que tipeaba y escribía lo que venía en papel. Ahora, supongamos que compras necesitaba saber cuánto había que comprar. Entonces le pedía a la gente de inventario, decime cuánto hay en el inventario para ver cuánto tengo que comprar. Sí, genial, te decía la gente de inventarios o de producción. Esperá que te haga un listado. Entonces se imprimía un papel, una lista, sábana, en esa época se usaban las impresoras anchas de papel, 132 columnas, y se imprimían reportes de hojas y hojas enteras de inventario. Eso es lo que hay. Y ese papel se lo llevaban a la parte de compras y compras agarraba su software y se ponía a tipear las unidades que había en el inventario. Era todo un traspaso manual, una locura para esa época, pero era lo que había. Había que imprimir en papel para después de ese papel tipearlo de vuelta en otra computadora porque era un software diferente. ¿Se entiende, no? Esos problemas, eso nos traía muchísimos problemas que ahora vamos a ver. Después empezaron los sistemas de telecomunicaciones, lo van a ver con Marisol en la unidad 5, 7. Empezamos a conectar computadoras entre sí, y al conectarlas dijimos, genial, ahora puedo compartir recursos. Y en realidad no los puedo compartir porque los software no se entienden y los sistemas operativos no se entienden entre sí. Entonces empezamos a comprar equipos de la misma marca, que venían con el mismo sistema operativo, y que le podíamos aplicar software de por ahí más o menos los mismos proveedores, con lo cual podía llegar a entenderse de alguna manera. Y esos sistemas, al estar desarrollados en el mismo lenguaje por el mismo proveedor, tenían la ventaja de que podían compartir información, digitalmente hablando. Antes también se compartía la información, pero se imprimía por un lado y se tipeaba de vuelta por el otro. Una forma muy rudimentaria de compartir la información. Cuando yo empecé a conectar las computadoras, logré que los sistemas operativos entiendan, que los software que utilizaba en compras se conecte con el software de inventarios, empecé a decir, che, uno graba acá y el otro que también graba acá. Los dos grabamos en el mismo lugar y los dos leemos en el mismo lugar. Y ahí nació el concepto de sistemas integrados. Sistemas integrados, ¿por qué? Porque se empezaron a integrar justamente dentro de la organización. Para poder hacer esa integración de sistemas, tuvimos que inventar lo que llamamos actualmente una base de datos. Antes no eran bases de datos, eran archivos. Como tenés una planilla de Excel, como tenés un documento de Word. Y esos archivos los unías a mano. Al empezar a meter todo en un único lugar, y ese único lugar es un repositorio compartido entre todos, armamos una base de datos integral. Esa base de datos integral o integrada nos permitía que cualquier departamento de la organización con diferentes software y diferentes máquinas pudiesen acceder al mismo dato. Es decir, empecé a compartir información en tiempo real. Entonces, compras, cuando necesitó saber cuánto había de mercadería en el inventario, no se lo pidió a producción. Directamente compras se conectó a la base de datos, que era la misma base de datos que usaba inventario. Y eso agilizó muchísimo las velocidades y agilizó muchísimo los errores. Ya no había que tipear. Se aceleraron los tiempos. Se permitió que todos podamos compartir la misma información. ¿Se entiende ese paso?
Ese paso fue histórico, no es un día, digo, llevó varias décadas, pero fue histórico, permitió digitalizar información que antes estaba en papel. ¿Qué pasaba antes? Había varios problemas. Yo les dije varios problemas que se fueron solucionando con la utilización de las bases de datos. El primer problema que tenemos en el entorno tradicional de archivos, vuelvo para atrás. ¿Ven que dice ahí entorno tradicional de archivos? Vuelvo para atrás. Esto es el entorno tradicional de archivos. Sistemas independientes que no están conectados entre sí, que no comparten la información. Uno de los problemas importantes era la redundancia. Todavía hoy sigue siendo un problema importante la redundancia. ¿Qué significa que un dato es redundante? Está de más. Que se repite más de una vez. Redundante es que se repite más de una vez. ¿Sí? Redundante es que se repite más de una vez. Si yo soy redundante es porque repito más de una vez. No sé si se entiende, pero ese es el concepto de redundancia, repetir más de una vez, el mismo concepto. A veces es necesario para que entre el concepto de redundancia. Pero en computación no es necesario repetir más de una vez. Con decirlo una vez es suficiente. ¿Y cuál es el problema de la redundancia? Porque el problema, la redundancia en sí no es un problema. Tener dos veces el mismo dato no es un problema. Supongamos que yo tengo en mi casa, en mi computadora, una planilla de Excel con las notas de los parciales de cada uno de ustedes. Y me hago una copia de eso en un pendrive. Y ando con el pendrive por ahí para chequear las notas de los parciales. Eso es redundancia. Tengo dos veces el mismo dato. Una vez lo tengo en una planilla de mi máquina y otra vez copiado en el pendrive. Tengo dos copias. ¿Hay algún problema con eso? No. No. Bien. Supongamos que en algún momento alguien me pregunta la nota y yo le digo, esperá que me fijo en mi PC. Tenés un 4. Y voy al pendrive y resulta que tiene un 2. ¿Es un 2 o es un 4? El problema de la redundancia no es tener dos veces el mismo dato. El problema de la redundancia es que esos datos tengan diferente valor. El dato es la nota, no el 2 o el 4. El dato es nota. Y esa nota puede tener diferentes valores. Puede tener un 2 en un Excel y un 4 en otro Excel. ¿Y cuál es el valor correcto? ¿2 o 4? Si me preguntan a mí, es 2. No, igual. Está probado. El problema de la redundancia no es la redundancia, es la inconsistencia. ¿Cómo evitamos la redundancia? Es decir, ¿cómo evitamos la inconsistencia? ¿Cómo evitamos las inconsistencias? O sea, dos formas. La primera es evitar la redundancia, que sería la más básica, y la segunda es, si se modifica algo en un lugar, tiene que automáticamente modificarse en todos los lugares. Como sería en información en la nube. Igual ahí, Limpiar el todo. tema de eso es que sigue siendo la misma información, o sea, está en el mismo lugar. Pero vos la modificás en un lugar y... Está bien, pero accedo desde diferentes lugares, pero el lugar donde está almacenado es uno. ¿Sí? ¿Qué decías? No, claro, como por ejemplo cuando usas SAP o Betterman, que modificas algo y modifican todo el sistema. Claro, no es que modifican todo el sistema, sino que el lugar donde se almacena es único. Y ese único lugar le parte hacia todos los lugares. Entonces, como bien dijiste, para evitar la inconsistencia tengo que eliminar la redundancia. El problema en el entorno tradicional de archivos era que yo tenía 4 o 5 departamentos y esos 4 o 5 departamentos tenían la misma información, pero esa información tenía diferente valor. Un ejemplo típico era, llegaba el distribuidor con la mercadería, bajaba mercadería a la gente de inventarios, a los depósitos, y le decía, che, mirá que cambié el número de teléfono, tomá, anotátelo. Y el de inventarios cambiaba el número de teléfono en su sistema. ¿Y qué pasaba con compras? Compras seguía con el teléfono viejo. Entonces cuando compras quería llamar al proveedor, tenía el teléfono viejo y no se podía contactar.
Cuando empezamos con las bases de datos centralizadas, resulta de que la gente de inventario recibía el nuevo número de teléfono, lo cargaba en el sistema, pero ese sistema era una base de datos compartida. De modo que cuando compra buscaba el teléfono del proveedor, ya había sido modificado por inventarios. ¿Se entiende? Bien. Hay una vieja frase que se usaba mucho antes cuando usábamos los relojes con aguja, el reloj de pulsera con aguja analógico, y decía, un hombre con un reloj sabe siempre qué hora es, y un hombre con dos relojes jamás está seguro. ¿Por qué? Porque si tienes dos relojes nunca te van a dar exactamente con los mismos segundos. Ahora con los celulares y que están todos sincronizados en la nube, sí, pero son relojes que están sincronizados en la nube. O sea, el reloj es uno y nuestro teléfono lo que hace es chupar esa información de un reloj mundial, si quieres. Pero esa es un poquito la idea. Si yo tengo el mismo dato varias veces, puedo llegar a tener inconsistencias. El otro problema que habíamos tenido, ustedes ni habían nacido, es la dependencia entre los programas y los datos. Dependencia entre programa y datos. Creo que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero la cuestión acá es así. De vuelta vuelvo al entorno tradicional de archivos, departamentos independientes, software independiente. Cada archivo de datos estaba creado por el sistema que usaba, ese sistema operativo que usaba esa PC. O sea, era único. Y cada vez que necesitábamos modificar la estructura de esos datos, cada vez que había que agregar un campo, por ejemplo, digo, bueno, ahora voy a agregar un segundo teléfono. Pero antes guardaba uno solo, bueno, agrego un lugar más donde guardar el teléfono. O antes no guardaba la dirección de mail, ahora sí. Tengo que modificar la estructura de la base de datos. Tengo que modificar el lugar donde guardo esos datos. Para poder hacer eso necesito del programador original que hizo el software original. Porque la única forma de acceder a los datos es a través del programa que hizo un programador. Esa dependencia entre los datos y el programa que hizo los datos era un problema. Realmente era un problema grave. ¿Por qué es un problema? Todavía hoy es un problema. Porque los software los hacen programadores y los programadores no viven eternamente. Se mueren, se jubilan, se van a vender pancho de azul. No sé, se dedican a otra cosa. Pero digo, quizás alguien desarrolló un software, ese software lo usó un par de años, el programador se fue a vivir a otro lado, se murió, no se dedicó más a eso, y el software se sigue usando. ¿Y qué pasa si hay que modificar ese software? ¿Quién lo modifica? No tenemos a nadie que lo pueda modificar. Ahí hay una dependencia entre el programa, el programador, y los datos que genera ese programa. Y ahí me decía dar el ejemplo del año 2000. Bueno, el ejemplo del año 2000 ya quedó recontra viejo. Pero en el año 2000 pasó algo muy conflictivo con los programas. Y hubo muchos sistemas que dejaron de funcionar y muchos sistemas que dieron muchos errores y muchos sistemas que hubo que invertir mucha plata, y estoy hablando de muchos miles de millones de dólares a nivel mundial, para solucionar el problema del año 2000 o la crisis del año 2000. Algunos lo mencionaban como la bomba del año 2000. Pero es muy fuerte usar la palabra bomba. La crisis del año 2000 o el problema del año 2000. Y les cuento qué pasaba en esa época, solo por si necesitan un tema de conversación un sábado de la noche. ¿Qué es hoy? 21 de abril. ...21 del 4 del 26, ¿sí? Hace 30, 40 años atrás, las barritas no se usaban porque era muy costoso. Guardar información era muy costoso. No guardábamos cosas que no sirvieran. Fíjense que guardábamos información en disquete. El disquete tenía una capacidad muy limitada. Ahora no nos importa, pero hace muchos años atrás guardar información era muy, muy costoso. Entonces guardábamos el mínimo indispensable.
Supongamos el 21/04 del año 95. Lo guardamos así, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el mes. ¿Sí? Después vino, muchos años después, el 21/04 del año 99. Después vino el 31/12 del 99. ¿Me van siguiendo? Estoy poniendo fechas en orden cronológico. No me importa cuánto pasó. De hecho, esto hasta las puedo borrar, no me interesa. El problema lo tuvimos el 31/12 del 99. ¿Por qué tuvimos el problema ahí? Esa era la crisis. Ese era el problema grave que íbamos a tener. ¿Qué día iba a ser el día siguiente? El 1 de enero del 00. ¿Y dónde está el problema ahí? La diferencia de fechas. Porque si yo digo cuántos días hay del 31 de diciembre del 99 al 1 de enero del 2000, ¿cuántos días hay? Según esto, 99 años. 99 años. Porque del 99 al 00 son 99 años de diferencia. Y de acá un año más. Así que en realidad es casi 100 años de diferencia, menos un día. Cuando se calculaban intereses, por ejemplo, y calculaban los intereses devengados entre el 99 y el 00, tenía 100 años de intereses. O de deuda. O de vencido un producto. ¿Sí? Esos fueron los problemas graves que había. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, fácil, alguien dijo, sí, no, esto no va. Tenemos que meter acá el año completo. 31/12/1999. Así el 01 de enero del 2000, si saco la diferencia de fechas, está bien, es un año. Pero ¿qué hubo que hacer? Hubo que agregar 2 dígitos. Y agregar 2 dígitos había que modificar el lugar donde estaban almacenados los datos, base de datos, que en esa época no era base de datos, los programas, las interfaces de usuario, la ventanita donde uno escribe, porque ya no son 6 dígitos, tenés que usar 8 dígitos. Entonces, si antes te limitaban a 6 caracteres numéricos, ahora había que modificar y limitarlo a 8 caracteres numéricos. Y todo había que agregarle el 19 adelante o el 20 adelante. Esa fue la crisis del año 2000. No estábamos acostumbrados, cuando se inventaron los sistemas y la informática y todo lo demás, a trabajar los años con los 4 dígitos del año. ¿Sí? Crisis del año 2000. ¿Qué pasó ahí? Hubo que modificar todos los sistemas, modificar todas las bases de datos y reconstruir mucho software que venía funcionando desde hace muchos años. Y ese costo fue altísimo, millones de dólares. Y todavía hoy seguimos sin ponernos de acuerdo con el tema de la fecha. ¿Sí? Todavía hoy seguimos sin ponernos de acuerdo con la fecha. ¿Por qué? Porque si hablas de, por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo, 10/04 del 26, ¿qué fecha es? ¿Qué fecha es esa? Se puede entender como ¿Para día quién? 10 o día 10. ¿Para quién es esa fecha? Para los latinoamericanos. Sudamérica. Norteamérica, esto es octubre 4. Todavía hoy no nos ponemos de acuerdo con eso. Estados Unidos, esto es octubre 4 del 26. Y para nosotros, el 10 de abril del 26. Hay que estandarizar muchas cosas, todavía falta estandarizar muchas cosas. Dependencia entonces entre los programas y los datos que se generan por esos programas. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Falta de flexibilidad era otro problema que teníamos. ¿Por qué? Porque como dependíamos de los programadores que habían creado el software en ese momento, esto no era flexible.
no era rápido. Y no era seguro. O sea, estaban todas mal. Pero bueno, era lo que había en ese momento. ¿Servía? Sí, servía. ¿Funcionaba? Sí. Pensemos que en esa época no tenías un virus que te pudiese contagiar a través de internet, porque no había internet, no había redes de computadora, no había virus. O sea, ¿de qué máquina te ibas a infectar si tu máquina no estaba conectada a nada? Todos estos problemas y muchísimos más provenían de la época de los archivos independientes, de los sistemas independientes. ¿Qué pasó cuando empezamos a implementar bases de datos? Todo esto se fue solucionando. No tuvimos más redundancia, por lo tanto se elimina la inconsistencia. No dependo más de un programador para modificar la estructura de una base de datos. Lo puedo hacer directamente, como ahora entro a un Excel y el Excel lo puedo modificar desde Excel, desde Google Drive, desde Office 365, de un montón de herramientas para abrir un Excel. Se empezó a hacer el software mucho más flexible, fue mucho más seguro porque empecé a ponerle contraseñas a las cosas, empecé a poder compartir y empecé a tener disponible las 24 horas desde cualquier parte del planeta el acceso a una base de datos. Todo eso se solucionó utilizando bases de datos. ¿Qué pasaba en el entorno tradicional? Vamos acá a la parte izquierda de este dibujito. Este dibujito es para representar lo que había antes y lo que hay ahora. En un entorno tradicional de archivos, una persona accedía a través de una aplicación al archivo de datos. Independiente, aislado del resto. Pero una persona también podía acceder directamente al archivo de datos, porque era un archivo de texto, un archivo TXT. Lo abrís y lo modificás, punto. No necesitas de un software para eso. Cuando se empezaron a crear las bases de datos, ¿qué pasó? Bases de datos, pero resulta que las bases de datos se gestionan con algo que llamamos DBMS, que es Database Management System, Sistema Gestor de Bases de Datos. Es un software que se encarga de gestionar diferentes bases de datos. Cuando yo creo una base de datos, uso un software para gestionar esas bases de datos. Y los usuarios utilizan aplicaciones y las aplicaciones no acceden a la base de datos, sino que las aplicaciones le piden al gestor de base de datos determinada información. Entonces pasan muchas cosas acá. Primero, el que accede a la base de datos no son las aplicaciones ni los usuarios. Es un sistema gestor de base de datos, un software, que se encarga de acceder a los datos. ¿Por qué? Porque la base de datos puede estar encriptada y puede tener contraseña. Vamos a hablar de encriptación, pero para el que lo sabe puede estar encriptada y puede tener una contraseña. Y no se puede acceder, el único que accede es el sistema gestor de base de datos. Y ese sistema gestor de base de datos se fija a qué aplicaciones quieren acceder. Entonces, cuando una aplicación necesita un dato, se lo pide al gestor de base de datos. Y el gestor de base de datos no busca los datos. Le pregunta, ¿vos quién sos? La aplicación se tiene que autenticar. Tiene que presentarse ante el gestor de base de datos y decir, yo soy esta aplicación y tengo derechos para acceder. Si tiene derechos, accede, y si no tiene derechos, el gestor de base de datos le dice, no, vos aplicación no podés acceder a mi datos. Supongamos que sí. Entonces el gestor de base de datos busca la información que le pidió la aplicación en la base de datos y se la devuelve a esa aplicación. Y esa aplicación se la da al usuario. Son más capas en el medio, pero esto es mucho más seguro y mucho más flexible. Porque los usuarios no acceden a los datos, sino que las aplicaciones le piden a un gestor de base de datos que acceda a los datos. Eso me permite controlar quiénes acceden, gestionar la seguridad, le da mucho más flexibilidad al sistema, evita accesos no autorizados, hace que todo sea más rápido y que todo sea compartido. Porque acá en el ejemplo tengo un montón de aplicaciones que no acceden a la base de datos. Esas aplicaciones le piden al gestor de base de datos, que trabaja como un semáforo, y dice vos sí, vos no,
A vos te lo muestro pero solamente para verlo, y a vos te lo muestro pero te permito editar. Y todo eso lo gestiona un gestor de base de datos. Antes eso no sucedía. Cualquier usuario podía acceder al archivo de datos y hacer desarrollo. A la izquierda cómo funcionaba antes, a la derecha cómo funciona actualmente. Más complejo, sí, pero con todas las ventajas de manejar bases de datos. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando alguien hackea un sistema. Cuando alguien hackea un sistema, lo que podría... Antes era fácil, porque vos accedías directamente a los datos. Cuando vos, usuario, hackeas un sistema, le estás mintiendo a la aplicación diciéndole, sí, decirle al de base de datos que estoy autorizado. Y entonces la aplicación le pide al gestor de base de datos y el gestor de base de datos dice, ah, sí, si este está autorizado, le doy los datos. Entonces vos engañás o a este o a este, o uno de los dos. Si yo, usuario, te doy mi usuario y contraseña a vos de una de mis aplicaciones, que es mi Gmail, vos le vas a dar mis credenciales, pero no sos yo. Y la aplicación no sabe, recibe un usuario y contraseña. ¿Ese usuario y contraseña es correcto? Sí, entonces te devuelve mi mail. No lo puede saber. Así funciona un robo de identidad, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después en la unidad 6. Cómo se hackean estas estructuras. Cada vez es más difícil comparado con esto. Cada vez es más fácil comparado con lo que era hace algunos años atrás. ¿Por qué digo cada vez es más fácil? También lo vamos a ver cuando veamos la unidad 6, pero ahora vos con la inteligencia artificial podés decir o preguntarle a la inteligencia artificial qué sistemas operativos son más vulnerables para ser atacados, y una IA puede barrer con los distintos sistemas operativos que hay y con los miles de aplicativos que hay y decirte, mira, este aplicativo, no sé, Begerman, la versión tal, tenía un error de programación que si usas tal sistema operativo es fácil de atacarlo y es vulnerable. Y todo eso te lo dice una IA, fácil, te lo da en 3 segundos. Con lo cual, simplemente vos le decís a la IA o a un navegador, buscame todos los que usan Begerman y que tengan tal sistema operativo. Y los podés hackear fácilmente. Pero eso lo dejamos para más adelante. Preguntas con esta parte de base de datos. ¿No? Sí. Si se entendió conceptualmente la idea de base de datos, ahora ya nos podemos meter de lleno con la parte técnica de una base de datos. Una base de datos está compuesta o descompuesta en diferentes partes. O se puede descomponer en diferentes partes. Me voy con un ejemplo burdo, pero para que se entienda la idea de descomposición o de composición de objetos. Esta facultad está compuesta por aulas, ¿no? ¿Y las aulas de qué están compuestas? ¿Qué contienen las aulas? Bancos. ¿Y un banco de qué está hecho? Madera, ¿y qué más? Y caños, soldados. ¿Y los caños? ¿De qué están hechos? De metal y pintura, porque están pintados y tienen taponcitos de goma abajo. Ya están llenos de goma. Luego tenían taponcitos de goma. Digo, yo voy descomponiendo de lo general a lo particular. Una base de datos está compuesta de archivos o tablas. Para entender esto lo tenemos que ver en la práctica, pero vamos primero con los conceptos teóricos. Una base de datos está compuesta por archivos o tablas.
Esos archivos o tablas están compuestos por registros. Los registros están compuestos por campos. De vuelta, cuando lo veamos en la práctica lo van a entender. Los campos son un conjunto de bytes. ¿Y los bytes cómo están compuestos? Por 8 bits. Bien, los famosos 8 bits. Entonces, un bit, que es un 0, un 1, compone compuestos de A8 conforman un byte, que es una letra o un carácter. Esas letras o caracteres componen campos, los campos se agrupan en registros, los registros se agrupan en tablas o archivos, y las tablas o archivos componen una base de datos. De mayor a menor, de menor a mayor. Acá tenemos el ejemplo que está en el libro. Pegué el del libro para que entiendan de qué parte del libro estamos hablando. Una base de datos de, no sé, clientes, contiene la tabla que contiene los datos de los clientes, que contiene los campos de los clientes, los registros, que contiene los campos, que contienen bytes y que contienen bits. Si hago la analogía con un Excel es lo más parecido que nosotros usamos a una base de datos. Y me imagino que a esta altura todos saben lo que es un Excel, ¿no? Lo uso como analogía porque me imagino que como profesional en ciencias económicas todos saben lo que es un Excel. Bien. Voy de lo mayor, de lo general a lo particular. Cuando yo con mi aplicativo Excel, vuelvo para acá, mi aplicativo Excel abro una hoja de cálculo. ¿La hoja de cálculo de qué está compuesta? Mi archivo Excel. Antes, vamos de lo general a lo particular. Cuando yo abro un Excel, abro un libro de Excel. ¿Y el libro de qué está compuesto? De hojas. De hojas. Y las hojas tienen filas y tienen columnas. Y dentro de cada celda, que es la intersección de una fila y la columna, yo meto datos. Y esos datos son ni más ni menos que bytes, que están compuestos por bits. De vuelta, un libro de Excel, que es mi base de datos, está compuesto de hojas. Las hojas tienen filas, que es el equivalente a los registros, y esas filas están divididas en columnas, que serían los campos. Esa es más o menos, si queremos forzarlo un poquito, la analogía con un Excel. ¿Cuál es la diferencia entre la base de datos y un Excel? Que yo en un Excel puedo modificar un poquito y decir, bueno, este rango tiene estas columnas, pero este otro puedo unir columnas en un bloque de celdas, o las puedo separar, o puedo poner celdas de diferente tipo. Bueno, en una base de datos no. Una base de datos te dice, si vos armaste una tabla que tiene estas columnas, todos los registros de estas columnas tienen la misma cantidad de campos. Punto. No lo puedes modificar, ni unir, ni separar. ¿Sí? Esto es una captura de pantalla de una base de datos online. Una base de datos que está subida a la nube. Yo traje ahora algunos ejemplos de base de datos y podemos acceder a una de estas y ver esta base de datos sin ningún problema. Una base de datos que es gestionada por DBMS. ¿Qué es DBMS? Sistema gestor de base de datos. Está compuesta por tablas o archivos, que está compuesta por registros, por campos, bytes y bits. ¿Hasta ahí va? Bien. Vamos a abrir una base de datos. Total, que estamos... Voy a abrir una
una base de datos en la nube, para ser más fácil. Esto es un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Lo que están viendo ahí es un sistema gestor de base de datos que gestiona diferentes bases de datos. Y si recuerdo bien la contraseña, fíjense que acá a la izquierda lo que tengo son diferentes bases de datos. ¿Sí? Acá a la izquierda diferentes bases de datos. De hecho, si yo hago clic acá en bases de datos, aparecen cuáles son. Tengo 9 bases de datos en este sistema gestor de bases de datos. Es como que yo te diga, abro la aplicación Excel y me muestra 9 libros de Excel. Y cada libro contiene cosas. Si yo cliqueo acá en esta, por ejemplo, que es test, para no hacer macana, vamos a jugar con test. Test me dice que tiene una serie de tablas. Estas de acá son estas de acá. Mi base de datos test tiene varias tablas. ¿Cuántas tablas tiene mi base de datos test? ¿Cuántas tablas ven? Profesionales en ciencias económicas, un montón no es un resultado cuantitativo. Hasta que no baje, no van a saber cuántas son. 222 tablas, los tres patitos. Esta base de datos tiene 222 tablas. Tablas. Tengo una tabla donde tengo usuarios, por ejemplo. Tengo otra tabla donde tengo, no sé, socios. Tengo otra tabla donde tengo provincias. Tengo una tabla donde tengo proveedores. Tengo una tabla donde tengo, acá hay pilotos. Tengo una tabla donde tengo órdenes de pago. Tengo otra tabla donde tengo médicos. Una tabla donde tengo licencias. Una tabla donde tengo índices. Otra tabla donde tengo, no sé, escalas de ganancia para el impuesto a las ganancias. Una escala donde tengo delegados. Otra tabla tengo clientes. En otra tabla tengo chequeras. En otra tabla tengo cartas. En otra tabla tengo asientos. En otra tabla tengo accidentes. Cada tabla contiene cosas. ¿Y cuántas cosas contiene cada tabla? Depende de cada tabla. Es como que yo te diga, tengo una tabla de alumnos. ¿Y cuántos alumnos tiene la tabla de alumnos de la facultad? Y no sé, 8.000 alumnos. No sé cuántos alumnos tiene la facultad. ¿Y cuántos docentes tiene? Y no sé, 500. La tabla docentes no es lo mismo que la tabla alumnos o la tabla materias. En las tablas voy agrupando información que esté relacionada. ¿Qué meto en la tabla de alumnos? A los alumnos. Y en la tabla materias, a las materias. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es una forma de agrupar información. Es como siguiendo con la analogía de un Excel, es como abrir un Excel en donde tengo en una hoja del Excel cliente y en otra hoja tengo proveedores. Y tengo filas. Y en las filas que tengo, todos los datos de los clientes. Y en la otra hoja de proveedores tengo filas donde tengo los datos de los proveedores. ¿Y qué datos tengo? No sé, apellido y nombre, número de CUI, razón social, domicilio, teléfono, etc. Esas son las columnas. Esos son los campos en una base de datos. Si yo abro acá alguna cualquiera, no sé, bien, vamos a buscar proveedores. No quiero hacer mucho lío acá porque no sé qué podemos llegar a encontrar. Abrí médicos. ¿Y qué tengo de los médicos? Un código que identifica a ese médico, el apellido y nombre, domicilio, teléfono, email, etc. Si está borrado o no. ¿Y cuántos médicos tengo? ¿Cuántos médicos hay? 25. ¿Cuántos? 25. 117. 117. Ahora, tengo chequeras, estaban los cheques por acá. Acá están los cheques. Chequeras.
De los cheques tengo un número de cheque, un banco, la fecha de emisión del cheque, el importe, fecha de vencimiento, fecha de pago, si se utilizó una buena orden de pago, un montón de información. Voy de vuelta a examinar. ¿Cuánto tardó en traerme el listado de los cheques? ¿Cuánto tardó cuando abrí cheques? No, nada, es instantáneo. 5 segundos. 5 segundos, qué exagerado. No, 0,005. Tardó 0,005 segundos. ¿Y cuántos cheques tengo en esta tabla de cheques? 5.606.817. 5.606.817 cheques. Yo les pregunto a ustedes, ¿puedo en una planilla de Excel cargar 5.600.000 cheques? ¿Cuántas filas tiene? No, hoy en día el Excel actualizado tiene más de Tiene 5 sentido. me parece. Por hoja, ¿no? Tiene unas cuantas más. Igual se te tilda bastante si cargas toda esa información. Ya. Olvídate. Me voy para abajo. ¿Cuántos tenemos? 10 millones 480. ¿10 millones? No, No, 1.048.576. 1.048.576. Un millón. 5 hojitas de Excel. Sí. Y ya sabés que al primer décimo de la primera hoja ya se te va a morir. ¿Y cuánto te va a tardar en abrirlo y en hacer búsquedas entre esos 5 millones de registros? Una planilla de cálculo, Excel, está diseñada para hacer cálculos con cierta limitada cantidad de datos adentro. Si le pones muchos datos, se te muere. Una base de datos está preparada para almacenar mucha información, pero mucha información. Y puede hacer búsquedas muy rápido. Por ejemplo, una forma de hacer búsquedas acá es decirle select from son chequeras cuando, por ejemplo, quiero saber cuántas tienen importe ¿qué cosa? Importe mayor a 1 millón. ¿Puse 1 millón ahí? No, 10.000. 1 millón. Le estoy preguntando cuántos cheques tienen un importe mayor a 1 millón. Si yo lo ejecuto esto y le doy continuar, me tardó 1.6 segundos y me buscó cuántos son. Y me quedó nada. Dos cheques con más de 1 millón de pesos. ¿Cuánto hubiera tardado en buscar eso en un Excel? También me hubiera tardado un montón. Los sistemas de base de datos están preparados para manejar grandes volúmenes de datos. Esta es una estructura típica de una base de datos. ¿Sí? En donde tengo tablas y las tablas contienen registros. ¿Cuántos registros? Depende de cada tabla. Y los registros están compuestos por campos. ¿Cuántos campos tiene cada tabla? Depende de cada tabla. Esta tabla, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 campos. No, 12, 13 campos. La cantidad de campos depende de la estructura de cada tabla. Depende de lo que quiera guardar. ¿Qué datos voy a tener en una tabla que se llame accidentes? Los datos sobre los accidentes. Sobre accidentes. Y una tabla que se llame pilotos. Los datos sobre los pilotos. Se supone que las tablas que yo utilizo contienen información relacionada con lo que contiene. Pero ese sistema que es un sistema interno, pues lo vi en una web, o sea, y es parecido a lo que es Westerman y lo que es SAP. Pero en vez de tener como un buscador, es como que si tuvieras que hacerlo como si fuese un sistema de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los sistemas estos que son para...? ¿La web? No, yo cuando fue a buscar, Sí, que puso poner valor igual a 1 millón, sí. eso se parecía... Eso se llama SQL, el lenguaje de consulta estructurado. Después lo vamos a ver. Más adelante, no en la clase de hoy, pero más adelante lo vamos a ver.
Sí. El sistema en sí es un sistema de una mutual que cubre a los pilotos de auto en carrera. Está hecho para eso y si vos ves la interfaz, accede a esa base de datos. Sí, pero es un sistema web que usa una base de datos que está en la nube. ¿Vamos hasta ahí? ¿Seguro? Bien. Ya sabemos que una base de datos contiene tablas, las tablas contienen registros, los registros están compuestos por campos, y ahí están los nombres técnicos, archivos, entidades, atributos. Los campos son un conjunto de bytes y un byte es un conjunto de bits. Siguiente punto que tenemos que ver es la diferencia entre dato y metadato. Nosotros hablamos ya del dato, ¿no? ¿Sabemos la diferencia entre un dato e información? Sí. Bien, ¿cuál es? Había tomado el ejemplo del dato, por ejemplo, el número 7 solo, si el 7 era una nota de parciales o de información, porque no estaba. Bien, bien. Dato es el hecho en bruto. Cuando yo lo contextualizo y te digo qué es o qué significa ese dato, se convierte en información. Para yo decirte qué es, tengo que entrar en el concepto de metadato. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son información sobre el dato. Información sobre el dato. Cuando yo te puse el 7 en el pizarrón y no te puse un contexto, no te di metadatos, no te di información sobre el dato, vos no sabías qué hacer con ese 7. Cuando yo te dije 7 es una nota, vos inmediatamente dijiste, a ver, ¿cuáles son los límites de una nota? ¿Qué tipo de dato es una nota? ¿Una nota es lo mismo que una fecha? ¿Una nota puede contener letras? ¿Una nota puede ser negativa? ¿Por qué no? ¿Una nota puede tener decimales? En nuestro caso de los parciales, no, son números enteros. ¿Una nota puede ser mayor a 10? No. ¿Puede ser menor a 0? No. Todo eso que les estoy diciendo en relación con la nota son metadatos. Los metadatos es información sobre un dato. Y si yo te hubiera dicho que 7 es temperatura, los metadatos cambian. El contexto de que cambian los metadatos. ¿Por qué? Porque una temperatura puede tener decimales. ¿Puede ser mayor a 10? ¿Puede ser menor a 0? Sí. Sí. ¿Puede contener letras? No. Y si te digo que ese dato es el número de pasaporte, ¿un número de pasaporte puede contener letras? Sí. Sí. ¿Puede ser negativo? No. No. Los metadatos es información sobre el dato. ¿Y de dónde surge esa información sobre el dato? Surge del contexto que tenga ese dato. ¿Para qué sirve? Yo recién les daba el ejemplo de una fecha. Si yo te digo 10 del 4 del 26 es una fecha, te estoy dando algunos metadatos. Algunos. Porque te tengo que agregar qué cosa para esa fecha, 10 del 4 del 26. ¿De dónde es la fecha? ¿De dónde es la fecha? Porque si es Sudamérica, es día, mes y año. Si es Norteamérica, mes, día y año. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Bien. Inclusive hay cosas muy básicas que también siempre lo doy como ejemplo porque por ahí algunos no lo saben o no se dan cuenta. Cuando hablamos del concepto de billones, billón de pesos. ¿Cuánto es un billón de pesos?
Depende de qué lo quiere decir, transponer a una moneda o en cuanto a cantidad. Un billón de pesos. ¿Cuánto es? 2 pesos, 1 millón. El doble de un millón. No, el doble sería 2 millones. Es un 1 y 9 ceros atrás, ¿no? Depende, de vuelta. En Sudamérica un billón es 1 millón de millones. En Estados Unidos un billón son 1000 millones. Así que ojo, porque se le van a cobrar a alguien 1 billón, le tienen que aclarar de qué moneda están hablando, a dónde. Porque en Estados Unidos te van a dar 1000 millones. Y acá son 1 millón de millones. ¿Es lo mismo 1000 millones que 1 millón de millones? No. Hay 3 ceros de diferencia. Ojo. ¿Sí? Metadatos. Los metadatos es información sobre el dato. ¿Qué información puedo tener sobre el dato? Depende del dato. Vuelvo acá a mi explorador de archivos. A ver qué tenemos acá. ¿Tenemos alguna imagen? No. ¿Algún documento? No. Una descarga. Acá tengo una descarga. Acá tengo un PowerPoint que se llama... tengo algo que se llama presentación. ¿Qué es este archivo? ¿Un archivo de qué? Un PowerPoint. ¿Cómo sabes que es un PowerPoint? Lo dice ahí, tipo de. Primero porque le dice ahí, presentación de PowerPoint. ¿Y quién lo creó? ¿El PowerPoint o el archivo? Fabián Zapata. El documento de ese PowerPoint, la presentación. Fabián Zapata. ¿Y de qué se trata esa presentación? En el periodo dice mejor periodo. ¿Y cuánto ocupa? 123. ¿Y cuándo se modificó por última vez? 4 del 3. Y hasta ahí no vi la presentación. Te estoy dando información sobre una presentación de PowerPoint. Eso es metadatos. ¿Alguno vio esa presentación de PowerPoint? No. Pero esos son metadatos. Información sobre algo, en este caso un PowerPoint. Si quiero más información, le puedo dar botón derecho, propiedades. Y ahí tengo más información, exactamente cuántos bytes ocupa, cuándo fue creado, cuándo se modificó por última vez, dónde está ubicado, qué tipo de archivo es, si tiene alguna firma digital, algunas cuestiones de seguridad, si es de lectura y escritura o no. Algunos detalles más, como por ejemplo el título, autor, quién lo guardó, cuántas veces se revisó, fecha de creación, fecha de modificación, tipo de contenido, cuántos párrafos tiene, cuántas palabras tiene, cuántas diapositivas tiene, si tiene algún vínculo, ese vínculo está obsoleto. Respecto del archivo, cuánto fue accedido por última vez, dónde está ubicado. Y fíjense que hasta ahora no vimos el PowerPoint. Estamos viendo información sobre ese PowerPoint. Cuando hablamos de datos, los metadatos me dan información sobre el dato. No me importa el dato, me interesa la información sobre ese dato. Cuando veamos la parte de seguridad vamos a ver la importancia de los metadatos. La importancia de los metadatos está dado, por ejemplo, para auditorías o para, ¿cómo se llama? Para los peritajes. Cuando te secuestran un celular y dicen, bueno, vamos a peritar este celular. ¿Y qué se mira del celular? Si tiene fotos, ¿ves el contenido de la foto? No, lo que se mira es cuándo se creó, cuándo se accedió por última vez, con qué cámara de fotos se sacó, dónde está ubicada la cámara de fotos, quién te lo envió, a quién se lo mandaste. Todo eso es lo que mira un perito informático en un celular.